Bueno, mi gente, llegó el momento de hablarte de una reseña y experiencia de uso al mismo tiempo de este mando de Corsair. Es el Scope Invision Pro. Ponte cómodo porque aquí voy a hablarte de drift, voy a hablarte también de qué me parece a mí este mando, ya que llevo aproximadamente unos 30 días usando el control y lo he exprimido a fondo. He estado probando todas las prestaciones y por eso decidí hacer este video, porque en las últimas 2 o 3 meses yo he estado buscando el mando perfecto para PC y Corsair, discúlpenme, pero este no ha sido el mando perfecto para PC. Más adelante voy a decirte las razones de por qué yo digo eso y por qué decidí irme con otra marca que, lógicamente, este video no ha sido patrocinado, pero tampoco voy a estar mencionándolo en esta reseña. Así que ojalá que la gente de Corsair no tomen esto como algo personal. Aquí yo voy a dar mi punto de vista, voy a hablarte de toda la tecnología y al final voy a darte ya mi humilde opinión. Lo primero que hay que mencionar es que es un mando excelente para PC. Está desarrollado exclusivamente para jugadores de PC y se sincroniza perfectamente con la aplicación de Corsair. Si tú tienes componentes, ya sea un all-in-one, un enfriamiento por líquido, o tienes ventiladores que vengan con tecnología de Corsair, pues vas a poder aprovechar la aplicación, porque este mando se sincroniza perfectamente con la aplicación iCube Link, creo que así es que se llama la aplicación de Corsair, y vas a poder controlar los perfiles de juego, vas a poder seleccionarlo con este mando, los colores en RGB vas a poder también seleccionarlo con este mando, vas a poder guardar o cambiar tus perfiles y vas a poder programar todos los botones que tiene este mando a través de la aplicación, y esto me pareció brutal. Pero primero quiero rápidamente hablarte un poco de las prestaciones que tiene y algunas tecnologías que a mí en lo personal me gustaron. Algunas me gustaron y otras no me gustaron. Primero voy a hablar de los botones. Estos botones se sienten súper suaves. De hecho, vienen con una tecnología desarrollada que es igual como que si tú estuvieses haciendo el clip de un mouse, y a la hora de tu jugar pues es súper preciso. Se siente muy bien y esto está funcionando en estos botones de acá, aquí y en los botones de aquí arriba. Aquí, si tú lo presionas, hay una opción que en los gatillos de arriba hay una opción que si tú lo pones de este lado, oigan, los gatillos de aquí arriba, lo que hace esto es que reduce la, ¿verdad? Reduce la distancia, que verdad que el gatillo principal no baje tanto, y oye el clip. Es como que si tú estuviese haciendo el clip de un mouse, y es muy bueno, es muy agradable y a la vez es suave. Pero, y yo recomiendo, en caso de que te lo compres, recomiendo que en shooter, en juego de disparo, pues tenerlo así es brutal, porque simplemente tienes que hacer así, vas a estar presionando. Eso es en caso de que a ti te guste estar disparando. Hay gente que le gusta usar el arma cuando están jugando juego de disparo, ¿verdad? Le gusta estar disparando, pues en este caso sí. Si quieres usar un fusil que sea automático, pues lógicamente tú lo dejas presionado y vas a empezar a disparar de manera automática y se siente bien. Creo que al final esto de esta tecnología que parece que si estuvieses haciendo el clip de un mouse gamer, pues creo que esto va a ser ya cuestión de gusto. A mí en lo personal y basado en la experiencia que he tenido de casi un mes con este control, debo decirte de que sí me gusta, pero en algunos juegos me gusta desactivarlo, y lo que hago, por ejemplo, en los juegos de carrera, pues yo lo desactivo y me gusta sentir que el gatillo baje completo. Mira, porque baja, ve, ahí está bajando, ojalá y la cámara aprecie bien, mira, ahí baja completo,
y como lo tenía ahorita solamente bajaba un poquito y se sentía como un clip de un mouse. También la cruceta, debo aclarar que la cruceta viene con la misma tecnología y estuve jugando un juego de pelea, por ejemplo Street Fighter. Yo soy fanático de ese juego y la verdad es que también me gusta porque soy vieja escuela y para los juegos de pelea yo no uso los joysticks. Yo lo que uso es la cruceta porque siento que en los juegos de pelea soy más preciso usando la cruceta y hacer las combinaciones me va mucho mejor con la cruceta. Recuerden que antes lo que jugábamos mucho Street Fighter, pues nosotros usábamos siempre, de hecho a mí se me cansaba tanto mi dedo que yo tenía que usar el polo y ponérmelo así porque el dedo se me cansaba de tanto que jugaba con mis amigos en aquellos tiempos. La verdad es que los que son de esa época saben que nosotros nos divertíamos muchísimo con Street Fighter cuando se jugaba para Super Nintendo. Y este mando te da esa opción de que tú puedas ser súper preciso a la hora de estar usando la cruceta. En cuanto a botones, este mando lo tiene todo. Tenemos palancas traseras, son completamente personalizables a través de la aplicación de Corsair. Aquí estas palancas las puedes personalizar y en los laterales también tenemos botones aquí en la parte de acá, y todo esto lo vas a poder personalizar y vas a poder colocar el botón o la acción que tú quieras que sea más cómodo. También si no te gusta, pues tienes la opción de desactivarlo. También en los lados, creo que es el único mando que tiene botones aquí en los lados, en este lateral aquí, fíjate, y también este se siente como un clip de mouse. Oye, escuchen, también vas a poder personalizar estos botones. También viene con una tira LED en esta parte de aquí que se sincroniza con la aplicación, como dije hace un momento, se sincroniza con la aplicación de Corsair y a través de ahí tú vas a poder colocarle el color que tú quieras. También con estos botones, son 1, 2, 3, 4, 5 botones, vas a poder bajar, subir el volumen del PC a través de estos botones. También vas a tener la opción de cambiar perfiles. Recuerda que si tienes más componentes de Corsair, a través de aquí vas a poder crear los perfiles. Por ejemplo, en mi caso yo uso muchos componentes de esta marca y cuando voy a jugar yo tengo un perfil específico. Por ejemplo, cuando estoy navegando en internet yo tengo un perfil donde el sistema de enfriamiento, los ventiladores y el color vayan sincronizados en ese perfil. Por ejemplo, cuando voy a hacer multimedia, tengo un perfil donde los ventiladores y todo el sistema de enfriamiento va normal, va con velocidad lenta. O sea, si voy a hacer, por ejemplo, edición de video, pues yo lo que hago es que pongo que hay un perfil que los ventiladores y todo el sistema de enfriamiento vaya de manera equilibrada. Y tengo otro perfil que cuando voy a jugar tengo, por ejemplo, que los colores se pongan en rojo y que los ventiladores se manejen de manera extrema. Tanto la bomba de enfriamiento como todos los ventiladores de Corsair, porque son de la marca. Me gusta mucho esa marca y la mayoría de componentes que tengo dentro de mi PC son de ellos. En este caso tienes esta opción que vas a poder elegir ese perfil a través de estos botones. Fíjate dónde vamos de video y hasta ahora todo va color de rosa. Y debo decirte, y me van a disculpar la gente de Corsair, que este mando no me voy a quedar con él. Lamentablemente, yo he estado probando en estos últimos meses una serie de controles para PC y he estado buscando el control perfecto, el que mejor llene mis expectativas, y la verdad es que encontré otra marca que me dejó enamorado. Y recuerden que al final de la jornada esto va a ser cuestión de gusto, y este tiene algunas cosas que no me gustan en cuanto al drift. Ustedes saben que el drift es el dolor de cabeza de cualquier gamer, que es que cuando tú le das la palanca, cuando tú estás jugando, no responden bien las palancas, y aparte de esto tú le das para un lado ¿verdad? Cuando el personaje de tu juego favorito se va para otro, y eso es algo muy desagradable. Y debo ser honesto con ustedes, y basado en la experiencia que he tenido durante este mes, he tenido como unos 30 días con el mando, pues yo no he tenido problemas con drift.
no lo he tenido. No voy a decirlo aquí en el canal que tuve algún problema sin ser así, porque ustedes saben que aquí nosotros decimos las cosas como son y basado en la experiencia que he tenido, no he tenido drift con este mando. Ahora quiero pasar a un apartado que sé que es importante para muchos gamers y es la ergonomía. Este viene con esta parte de aquí, fíjate que tiene como una textura, se siente verdad bien, se siente agradable. Vienen dos colores, viene un blanco y un negro. En este caso lógicamente estamos probando el blanco. Y en cuanto a la ergonomía, yo tengo unas manos promedio, una mano grande, y debo decirte que en cuanto a la ergonomía está para mi uso está bien, el tamaño está bien, los botones están bien ubicados. A la hora, me gusta también que esta parte, la parte de los joystick, ¿verdad? Vienen parecido al mando de la PlayStation 5. Si tú estás acostumbrado a jugar con el mando de la Play 5 y lo estás usando en PC y decides, ¿verdad?, usar este mando, pues vas a sentir la misma experiencia, porque recuerda que en el mando de Xbox, pues el joystick está acá arriba y la cruceta está aquí, o sea, cambian. En este caso, pues vendría siendo como la misma, el mismo orden en los botones que tiene, por ejemplo, la PlayStation 5. Y a mí en lo personal me gusta jugar de esta forma. Estoy acostumbrado a jugar de las dos formas, porque también he usado mucho el Serie Elite, el mando Serie Elite de Xbox, que también es un tremendo mando, y también lo he usado así, y yo de las dos maneras te juego sin problema. Conclusión final por parte mía y experiencia, esto es más como una experiencia, así que si se me queda algún detallito en cuanto a tecnología, pues ahí hay ya algunos revisados donde muestran todas las prestaciones. Esto es más como una reseña y experiencia al mismo tiempo. Quiero decirte también dos temas importantes, y es que este viene con USB-C, tiene un botón para nosotros seleccionar la opción alámbrica o inalámbrica, pues debes activar y accionar a través de ese botón y trabaja muy bien. La tecnología inalámbrica es la misma tecnología que usa Corsair en sus dispositivos inalámbricos. Tiene un alcance hasta de 10 metros, sin mal no recuerdo. La verdad es que no vas a tener problema de pérdida de conexión siempre y cuando que uses el adaptador. Experiencia con la batería, pues estuve buscando en los manuales para ver si decía específicamente y no lo pude encontrar. No encontré cuánto es la autonomía de batería, pero basado en mi experiencia, yo he jugado jornadas de unas 4, 3, 5 horas y no he tenido problema de batería. He tenido que venir a cargar el mando como al tercer o al cuarto día, así que si lo comparas con el DualSense de PlayStation 5, pues esta batería lo destroza. Esta batería viene con una muy buena autonomía, y recuerda que eso va a depender también de cada usuario. Si tú, por ejemplo, mantienes la tira LED, porque viene con una tira LED aquí que se ilumina del color que tú quieras, puedes poner el color que a ti más te guste, pues lógicamente, y tú lo usas con mucha frecuencia y usas la vibración, porque hay que mencionar que este mando viene con vibración. La mayoría de mandos que están saliendo en estos últimos años, pues la mayoría no vienen con vibración, porque son mandos que se sincronizan con la PlayStation 5, y recuerda que la PlayStation 5 tiene los derechos de la vibración áctica o la vibración adaptativa, como ellos le llaman, y muchos mandos se ven forzados a tener que quitar la vibración para que Sony permita que se pueda usar con la PlayStation 5. Pues en este caso no tienes este problema, ya que este mando viene con vibración. En caso de que tú seas un gamer que te guste la vibración, en mi caso me encanta. Para mí la vibración es algo fundamental a la hora de yo estar jugando. Funciona en algunos juegos sí, en algunos juegos no. Por ejemplo, en Street Fighter no me funcionó la vibración. No sé si es que tengo que hacerle alguna otra configuración, pero lamentablemente en Street Fighter no me funciona. Aunque el juego en los settings te da la opción de vibración, pues en PC no me permitió. No sé si es que como es un juego competitivo, no sé si es que ellos en PC desactivan la vibración. Ayúdame aquí en los comentarios si es así, porque estuve metiéndome en los settings del juego y vi que tiene la opción de
Estamos hablando de Street Fighter 6, el último, ¿no? El último juego. Y llegamos a la parte donde voy a decirte si me voy o no me voy a quedar con este mando. Y la verdad es que no me voy a quedar con él. Como dije hace un rato, conseguí una mejor opción. Más adelante voy a estar subiendo ese video aquí al canal y ahí voy a decirte del por qué decidí quedarme con ese control. Así que ojalá que la gente de Corsair no tomen esto como algo personal, ya que este video tampoco ha sido patrocinado. Esto ha sido un video a Costillas Record y yo lo voy a empacar con todas sus cosas de nuevo y voy a ver si la tienda me permite que lo regrese, ya que llevo aproximadamente 30 días con él. Si no lo puedo regresar a la tienda, pues lo que voy a hacer es revenderlo, pero no me voy a quedar con este mando. Este es el Presenter Tab. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.